Under Grace, Comunidad Cristiana Bajo la Gracia, les da la bienvenida a este su programa, El Despertar de la Gracia. Es nuestro deseo que por medio de la palabra de Dios, juntos seamos edificados y que así crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos toda la gloria, ahora y para siempre. Con ustedes el pastor Alex Ruiz. ¿Alguna vez hemos conocido a alguien, o quizá nosotros mismos hayamos sido o seamos personas, que decimos que tenemos que ver para creer? Ahora, ¿creemos que es cierto que si una persona ve aquello que le parece imposible, realmente creería? Pues, aunque este pensamiento es muy fuerte, lo cierto es que la palabra de Dios tiene mucho que decirnos al respecto, y su declaración es que realmente el milagro más grande que solo Dios puede hacer en una persona es llevarla a creer aun cuando no tenga muchas evidencias. Porque son muchas las personas que, sin importar cuántas evidencias reales tengan enfrente, lamentablemente seguirán obstinadas en su incredulidad. Y es precisamente esta realidad la que hace que el encuentro que un hombre tuvo con Cristo Jesús, el cual se registra en el libro de Juan, en el capítulo 9, sea uno de los más gloriosos que jamás haya tenido alguien y que haya quedado registrado para que hoy nosotros lo conozcamos. Pero, ¿qué es lo que hace a este encuentro tan especial? Pues antes de ir a la historia, que como ya dijimos está en el capítulo 9 del libro de Juan, es necesario conocer lo que está sucediendo en torno a todo esto. Y el capítulo 8 del mismo libro nos lo dice de una manera muy dramática. Pero para resumirlo, lo que Juan nos está mostrando es que para este momento Jesús se ha convertido en una figura pública muy popular y tiene muchísimos seguidores que declaran creer en él. Sin embargo, la verdad es otra. Por ejemplo, el versículo 30 del capítulo 8 dice que muchos de los que oyeron las palabras de Jesús creyeron en él, pero cuando llegamos al final del capítulo, en el versículo 50, nos dice que esas mismas personas que se suponía que habían creído en Jesús, en sus enseñanzas, junto con muchos otros que supuestamente ya habían creído en él, tomaron piedras para arrojárselas. Lo van a matar por lapidación. En otras palabras, estas personas están profundamente ofendidas y sin ningún reparo van a matar a Jesús. Pero, ¿acaso no creían en él? Ese es el punto. Su fe no era verdadera. Habían creído en Jesús al ver sus milagros, sus señales, pero lo odiaron cuando él les enseñó la verdad. Pero entonces Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo, que era donde estaba enseñando. Y aquí es donde entra en escena la impresionante historia de un hombre con el cual Jesús se va a encontrar. Porque mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y el relato nos dice que los discípulos le preguntaron a Jesús: Rabí, un término arameo que significa amo o maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Ahora, esto es muy importante. Aquí podemos ver el pensamiento popular de aquella época, y definitivamente era algo muy fuerte. No solamente las personas tenían que cargar con lo difícil de sus enfermedades, sino que en el pensamiento religioso de la época, las personas pensaban que todo lo malo que le ocurría a alguien era un castigo de Dios por el pecado. Pero mayor aún, aquí estamos ante una idea tan retorcida, porque las personas llegaban incluso a pensar que Dios podía castigar a alguien por sus pecados, aún antes de que siquiera los cometiera. De hecho, como es el caso aquí, Dios hasta castigaba a las personas por los pecados, aún antes de nacer. Este hombre tiene una enfermedad congénita, nació ciego. Sin embargo, la idea de razonar era que esto se debía al pecado del propio hombre. O peor aún, sí, hay algo peor. Quizá no es por el pecado de él, aunque Dios se lo estaba cobrando de antemano. A lo mejor fueron sus padres los que pecaron, y él estaba sufriendo las consecuencias de ellos. Podríamos decir que esta forma de pensar es terrible. Sin embargo,
es muy similar a la forma en la que muchas personas ven esto hoy en día. Y como nos daremos cuenta más adelante, estas son las cosas que siempre ha utilizado la religión para manipular a las personas. Así que la respuesta inmediata de Jesús fue asombrosa. No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Bueno, acabamos de decir que esta es una respuesta asombrosa, pero lo cierto es que tenemos que pensar en estas palabras, porque si no, antes bien estaremos más confundidos. Y lo primero es que Jesús deja claro que esta situación de este hombre no era por causa del pecado de nadie, ni de él mismo, quien por supuesto ni siquiera había pecado cuando nació ciego, ni tampoco era la consecuencia del pecado de sus padres. Antes bien, aunque es cierto que este hombre nació ciego, pues el propósito real era que todos vieran el poder de Dios en él. Así que Jesús les dice a sus discípulos que es hora de trabajar, que es hora de mostrarle al mundo a qué fue que él vino. Es el momento preciso para que todos puedan entender de una vez y por todas lo que significa que Jesús es la luz del mundo. Así que Jesús escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo: «Ve a lavarte en el estanque de Siloé». Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Ahora, aquí es donde debemos detenernos y no sacar conclusiones a la ligera. Es cierto que aquí acaba de acontecer algo impresionante, pero no nos adelantemos, lo mejor está por venir. Porque es cierto que hasta aquí hay mucho que decir, pero lo mejor está al final, aunque por supuesto, la historia nos dice que sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban: ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí, y otros decían: no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo: sí, soy yo. Este milagro es tan sorprendente que simplemente resulta increíble para las personas. Aquellos mismos que lo conocían de toda la vida estaban asombrados a tal punto que se preguntaban si realmente era la misma persona. Ellos sabían que este hombre había nacido ciego. ¿Cómo es que ahora puede ver? Y mientras unos estaban impresionados, otros simplemente no podían aceptarlo. Lo más coherente que se les ocurría era decir: solo se parece. Pero el hombre que había recibido la sanidad les decía: sí, soy yo. Así que, como es obvio, le preguntaron: ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo: el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. Sí, así de simple, así de glorioso. Y como es de esperarse, le preguntaron dónde estaba Jesús, pero su respuesta fue que no lo sabía. Para ese momento el hombre aún no conocía de vista a Jesús, pero como lo aclaramos hace un momento, aquí es donde llega lo verdaderamente importante de toda esta historia. Porque el propósito del encuentro entre Jesús y este hombre ciego va mucho más allá de una sanidad física. Recordemos que ya había multitudes que seguían a Jesús y decían creer en él, y era precisamente por los milagros que él hacía. Pero a la vez eran los mismos que lo rechazaban y querían matarlo cuando él les enseñaba la verdad. Y ya que Jesús declaró que esta situación particular de este hombre que había nacido ciego era para la gloria de Dios, pues lo que viene a continuación es realmente chocante. Y es que las personas que estaban viendo a este hombre sano llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. En otras palabras, la gente no está muy asombrada, que digamos. Todo lo contrario, parece que el asombro desapareció porque Jesús hizo el milagro en el día de descanso. Y aunque parezca ridículo, lo que debería haber puesto a estas personas de rodillas ante Jesús ahora los va a llevar a odiar más a Jesús.
Pero es precisamente eso lo que la palabra de Dios nos quiere mostrar. Porque el milagro más grande es que un hombre que había nacido ciego, ahora, por primera vez en su vida, podía ver. Sin embargo, ahora los fariseos, quienes eran los líderes religiosos más importantes de la época de Jesús, están interrogando al hombre sobre todo lo que había sucedido, y él les respondió: Él puso el lodo sobre mis ojos, y cuando me lavé, pude ver. Algunos de los fariseos decían: ese tal Jesús no viene de Dios, porque trabaja en el día de descanso. Otros decían: pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Seguro tú y yo decimos ante esta escena: ¿pero cómo puede ser? ¿Cómo pueden estar divididos en este asunto? Aún así, recordemos la idea inicial. Los milagros físicos no llevan a nadie a creer en Jesucristo por quien Él realmente es, a menos que Dios haga un milagro y lo que creamos sea su enseñanza, su palabra. El hombre podría ver lo inimaginable y aún así seguir siendo tan duro y terco en su corazón. De hecho, más ciego que este hombre en su nacimiento. Tanto que luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. Aún así, los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver. Así que llamaron a sus padres. Sí, el milagro era tan increíble que ahora piensan que todo esto es un timo, que es solo una payasada que se inventó Jesús para ganar seguidores. Así que hay que interrogar a los padres, pero la escena siguiente es más fuerte aún. ¿Es este su hijo?, les preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Si es cierto, ¿cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad para hablar por sí mismo. Ya hay algo raro aquí. Algo pasa con los padres de este hombre. Parece que están asustados, y no es para menos. Están ante los líderes religiosos. Esa no era una situación muy cómoda que digamos de aquella época. Y están allí interrogándolos. Así que la incomodidad es evidente. Pero esto no es solo impresión. Es más, la misma Biblia dice que los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron: ya tiene edad suficiente, entonces pregúntenle a él. No se querían meter en problemas. Esto sí debe impresionarnos. Miedo. Así actúa la religión. Los padres de este hombre no pueden disfrutar y gozarse al ver este milagro en su propio hijo por el miedo que les infunde la religión. No quieren hablar del asunto por temor a que los excomulguen y ya no puedan hacer parte de una comunidad religiosa. Ya comenzamos a ver que se necesita más que un milagro de una sanidad física para entender, y más que entender, para creer realmente en Jesús. Por eso es que Jesús viene más que a sanar el cuerpo del ser humano, viene a sanar su alma. Hay enfermedades más terribles que las físicas, y eso es precisamente lo que nos quiere mostrar este pasaje de la palabra de Dios. Y es que, por segunda vez, llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: es Dios quien debía recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre, Jesús, es un pecador. Por supuesto, ahora es innegable que el milagro sucedió. Y claro, hay algo en lo que tienen razón, ya que el milagro realmente sucedió. La gloria debe ser para Dios. Es lo mismo que dijo Jesús al principio, que todo esto era para que Dios recibiera toda la gloria. Pero ahora resulta que se debe dar la gloria a Dios por el milagro, pero al mismo tiempo declarar que Jesús es un pecador. Demasiado absurda la situación. ¿Podemos ver cuán interesante se está colocando esta historia? No basta quedarnos con el milagro físico. Hay que ir a lo que realmente la palabra de Dios nos quiere enseñar. Y es aquí donde viene la respuesta del hombre. Yo no sé si es un pecador, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver.
Pero los líderes religiosos no estaban dispuestos a aceptar esto, así que le preguntaron de nuevo: ¿pero qué fue lo que hizo? ¿Cómo te sanó? Miren, exclamó el hombre, ya les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? Ustedes también quieren ser sus discípulos. Parece que por fin hay un hombre que no tiene miedo de los líderes religiosos. Y no es que esté siendo grosero, sino que es la verdad. Ellos están siendo tercos, obstinados, están cegados. De hecho, frente a lo que el hombre les acaba de decir, dice la Biblia que entonces ellos lo insultaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. Es lo que sucede cuando alguien no quiere aceptar razones. Es lo que sucede cuando alguien está enceguecido en su corazón. En lugar de aceptar la verdad de Dios, solo hay ofensa, insultos. Solo hay palabras vanas, huecas, vacías. Pero son los líderes religiosos más respetados. No, la religión no puede, ni jamás podrá hacer nada por el hombre. Aquí ya estamos viendo el milagro más grande de todos. Jesús no solo sanó a este hombre de su ceguera física, ahora lo está sanando de la ceguera espiritual. Ahí es donde Dios se glorifica de una manera inigualable. La palabra de Dios nos está dejando ver el problema real del ser humano y a la vez el mayor milagro que puede ocurrir realmente en la vida de una persona. Y es que la respuesta ahora del hombre es: ¿qué cosa tan extraña? A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Ahora sí podemos decir: el milagro completo ha ocurrido. Ahora Dios está siendo glorificado. Este hombre nunca había visto a Jesús con sus ojos físicos. Este hombre nunca había visto antes los milagros. Sí, es cierto que ahora había recibido un milagro, uno muy grande, pero aquellos que lo vieron hacer tantos milagros, aquellos que lo escucharon enseñar la verdad de la palabra de Dios, los líderes religiosos más importantes, no podían ver a Jesús por quien realmente Él era. De hecho, lo consideraban un pecador, porque simplemente no seguía la corriente religiosa de su época. Pero este hombre que había nacido ciego físicamente, no solo ahora podía ver la luz del día, sino que también podía ver la oscuridad de la religiosidad. Ahora este hombre no solo podía ver a los hombres con sus ojos físicos, sino que sus ojos espirituales estaban despertando ante la oscuridad y la maldad que se disfraza de religiosidad. Ahora este hombre estaba mirando por la fe a Jesús y declarando: no es un pecador, es uno que ha venido de parte de Dios, es uno que hace la voluntad de Dios. Pero, ¿cuál es la respuesta de los líderes religiosos? Tú naciste pecador hasta la médula, le respondieron. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. ¡Qué orgullo tan grande! Ahora el hombre que recibió la sanidad y que está creyendo en Jesús de verdad, resulta que es un pecador hasta la médula, y una vez más sale a flor de piel la grosería religiosa. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Bueno, pues la verdad, sabe más este hombre de Dios que los líderes religiosos. Pero por supuesto, ellos no iban a aceptarlo, y como si fuera poco, lo echaron de la sinagoga, lo expulsaron, lo excomulgaron. Digamos que, entre comillas, lo mandaron derechito para el infierno. ¡Qué pesar de este hombre! ¿Qué va a hacer este hombre ahora sin religión? Pero cuánta verdad hay en la palabra de Dios, porque la historia aún no termina. Sí, aún hay más. Realmente, aquí es donde viene la mejor parte, porque cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó: ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor?, contestó el hombre. Quiero creer en Él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Aquí está lo más glorioso. Esto es lo que nos debe maravillar. Esto es lo que nos debe llevar a dar toda la gloria y la alabanza a Dios. Ahora está por ocurrir el milagro más grande de todos.
Jesús no solo sanó a este hombre de su ceguera física, sino que lo acaba de liberar de la negra oscuridad de la religiosidad. Pero no lo dejó solo, fue a su encuentro. Fue a glorificar al Padre en la vida de este hombre. Jesús mismo fue y lo encontró y le preguntó si quería creer en el Hijo de Dios. Claro, este hombre ya no necesitaba una sanidad física, ya la había recibido, pero Jesús sabía que había algo más grande. De hecho, aquello por lo cual Él realmente había venido al mundo, más que abrir los ojos de los ciegos, hacer la luz del mundo que trae salvación, vida eterna, una relación verdadera y correcta con Dios, la cual no puede dar la religión, sino solo Cristo Jesús. Así que este hombre, que por primera vez en su vida veía con sus propios ojos a Jesús, sin saber quién era, le preguntó: ¿quién es el Hijo de Dios? Por supuesto que quiero creer en Él. Y la respuesta de Jesús fue: ya lo has visto, está hablando contigo. ¿Y qué más podríamos esperar como respuesta? Así que inmediatamente el hombre dijo: sí, Señor, creo, y adoró a Jesús. Ahí tenemos el milagro más grande de todos. No es religión, es una persona. Es el Hijo de Dios hecho hombre. No es religión, no es en un templo o en una sinagoga o en un lugar específico. Es postrarnos y adorar a Jesús por quien Él realmente es. Es más que uno que sana enfermedades. Es el mismo Hijo de Dios que vino a rescatarnos de la más negra oscuridad. Es el Hijo de Dios que viene a llenar nuestras vidas vacías. De hecho, vidas ciegas, sumidas en la religión, en el miedo, en el temor, en la opresión de los hombres con autoridad religiosa. Una vida cuya miseria más grande es no conocer a Dios realmente, ni adorarlo de verdad. Pero aquí está Jesús trayendo la más grande sanidad, llevando a los hombres a la verdad, a la luz verdadera, sacando a los hombres de las tinieblas y llevándolos a Dios mismo. Pero solo es a través de Él, a través de Jesucristo. Así que ahora viene una declaración maravillosa que nos enfatiza esta verdad gloriosa. Entonces Jesús le dijo: yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Esta es la verdad más grande de todas. El juicio que Jesús trae no es una espada en la mano. El juicio de Dios sobre los hombres no es una enfermedad congénita. El juicio de parte de Dios a la humanidad no es la pobreza física, la escasez o los problemas y dificultades propios de esta vida. El juicio viene cuando no nos damos cuenta que necesitamos a Jesús para que sane nuestra alma. Jamás estaremos más perdidos que al creer que vemos espiritualmente cuando realmente somos los más ciegos del mundo. Y lo más terrible de todo es que Jesús se está refiriendo aquí muy particularmente a la religiosidad, tanto que algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron: ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Parece que están entendiendo el mensaje. Aún así Jesús les dijo: si fueran ciegos, no serían culpables, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. En otras palabras, lo que Jesús les está diciendo es que sería mejor ser ciegos de nacimiento que aún con nuestros propios ojos sanos no creer en Jesucristo. Hay algo más terrible que tener nuestro cuerpo enfermo, porque aunque todo nuestro cuerpo estuviera sano, estar ciegos a la verdad de Cristo es la más terrible enfermedad. Y allí en el siguiente capítulo, la palabra de Dios nos dice que entonces Él comenzó a enseñarles, pero al final, al oír las enseñanzas de Jesús, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían: está loco y endemoniado, ¿para qué escuchar a un hombre así? Otros decían: no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Sin embargo, allí está. No lo podían ver por quien realmente era. El único que se había postrado y lo había adorado era aquel que una vez había sido ciego, doblemente ciego. Pero ahora no solo podía ver la luz del sol, sino que la luz de Dios, la luz de Cristo Jesús, había iluminado su corazón y ahora podía ver más allá de la superficie.
Ahora podía ver con sus ojos físicos, pero también con sus ojos espirituales. Este hombre no solo había sido sano, sino que había sido salvo. Así que la pregunta más importante aquí es: ¿cómo vemos tú y yo a Jesús? ¿Qué hemos recibido o estamos esperando recibir de Él? ¿Una sanidad? ¿Un milagro físico? ¿O su luz? ¿Sus enseñanzas? ¿Sus palabras? ¿Libertad de la religiosidad? ¿Una nueva vida para postrarnos ante Él y adorarlo en todo lugar? ¿Salvación? ¿Vida eterna? Por eso solo resta pedir: Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más gracias por tu palabra. Qué maravilloso encuentro de Jesús con este hombre ciego. Pero Padre, es esa misma clase de encuentro el que nosotros queremos tener. Un encuentro donde la luz de Cristo ilumine nuestras vidas para tu gloria. Un encuentro con tu palabra verdadera, palabra que nos salva, nos da vida eterna. Tu palabra que transforma y cambia vidas, corazones. Padre, por favor, que esta sea nuestra realidad. Si hemos estado en la religión, libértanos y llévanos a adorarte solo a ti, a través de tu Hijo Jesucristo. Padre, por favor, abre nuestros ojos para que podamos ver tu gloria en Cristo Jesús y que así alabemos y demos gloria a tu nombre. Y si esto ya es una realidad en nuestras vidas, por tu gracia bendita, entonces te pedimos, por favor, llévanos a vivir agradecidos todos los días de nuestra vida por habernos dado el privilegio tan grande de haber sido encontrados por Jesús y haber sido sanados, haber recibido su luz maravillosa, su vida eterna. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de su programa El Despertar de la Gracia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad.